Vamos a conocer los pedales Sunmar. Son pedales de nylon con rodaje, pero vamos a desarmarlo para conocer internamente. Si has usado anteriormente algunos pedales de esta marca, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia. En principio, la rotación es bastante suave. Es decir, eso implica que trae rodajes. No hay fricción, es súper suave. El material es bastante resistente. Entonces vamos a desarmarlo para poder conocerlo internamente. A mí me da la sensación, no lo he desarmado todavía, me da la sensación de que lleva rodajes, se supone en ambos extremos. Entonces esta tapa hay que retirarlo y vamos a ver a qué acceso nos lleva. Y lo que vemos acá es que hay una tuerca, y creo que es tuerca para número 8, ya que es muy parecido también a la tuerca de los pedales clásicos con billas. Entonces usamos acá el dado número 8 para esta tuerca. Entonces debería salir ya. Ok. Entonces este es el sistema. Ajá. Se ve bastante resistente, el material se ve muy bueno. Y en este lado donde va cerca para la biela, lo que vemos es una empaquetadura. Y luego no tenemos nada más, es decir, no hay nada más en esta parte donde se coloca cerca al lado de la biela. Pero para el extremo sí vemos rodaje. Vamos a tratar de extraerlo y conocer. Tenemos uno, pero tenemos otro más. Vamos a ver cuántos hay. Creo que deben ser dos. Y de ahí ya no tenemos nada más. Eso sería, es un mecanismo bastante sencillo, ¿eh? Me daba la sensación de que estos irían ahí, es decir, en esta parte ahí calzarían los rodajes y ya luego con la tuerca se ajustaría. Es un mecanismo bastante sencillo, totalmente distinto a los pedales clásicos que llevan canastilla o vías a ambos extremos. No, este solo lleva los rodajes al extremo. No sé si todos los pedales Sunmar son así. Al menos este modelo lo estamos desarmando para conocerlo cómo es internamente. Y este calza correctamente en este extremo y no necesita nada más que una empaquetadura como esta. Es decir, y no necesita ningún tipo de rodamiento en este extremo. Y calza perfecto. No hay ningún tipo de rodamiento más internamente. Y la rotación es bastante suave. Da la sensación de que tuviera rodaje. Es decir, calza perfecto internamente. Y le damos vuelta y es bastante suave. Interesante el sistema, ya que este otro pedal que lo tenemos acá, pues es igual, se supone que es igual. El mismo sistema. Pero sí, la parte metálica se nota bastante resistente. Luego ya estos son los tornillos para poder reemplazar en caso se desgaste lo que trae. Pero interesante, en este extremo solo lleva la empaquetadura y en el otro lado llevan los rodajes y nada más. Luego se ajusta con la tuerca y ya estaría. Es decir, digamos que, bueno, estamos tratando de introducir los rodajes, pero no nos ayuda mucho, mejor con esto. Ahí quedaría. Entonces a este extremo van los rodajes, pero a este lado nada, solo la empaquetadura. Entra ahí y ya quedaría bastante suave y solo faltaría asegurar con la tuerca en el extremo. Colocamos entonces ahí la tuerca. Decíamos el número de dado para esta tuerca de estos pedales es número 8.
y no hay ningún problema para poder colocarlo internamente al lado. Y ya estaría. Y vamos a tratar de ayudarnos de una llave número 15 para poder ajustarlo. Y ya bastante suave. Luego este sistema de cobertura o protector, esta usa la llave número 6 para entrada hexagonal. Entonces es bastante sencillo el mecanismo, no es complejo, pero eficiente. Eficiente. El material, decíamos, es de nylon, bastante resistente. Y son livianos, tampoco no son muy pesados. Normalmente algunos prefieren de aluminio, que termina siendo más liviano, pero este material también es bastante ligero y la rotación es bastante suave. Entonces, bueno, por la experiencia lo que vemos que tiene un buen acabado. Internamente el mecanismo trabaja bien, cumple su función y se ven resistentes. Así que, pues, vale la pena. Hasta la próxima.